¿Por qué Rusia es una potencia y la hispanidad no lo es? Es una pregunta que sin duda tenemos que hacernos, puesto que llama mucho la atención que Rusia y España tienen un PIB parecido, y solo juntando España con México daría como resultado alrededor del doble del PIB ruso. Rusia tiene un PIB bajísimo, teniendo en cuenta que tiene más del triple de población que España. Entonces, ¿por qué Rusia es una potencia? El Imperio ruso y el español tuvieron en común que ambos empezaron su expansión en el siglo XVI. La gran diferencia entre ambos es que Rusia conservó buena parte de los territorios que conquistó por Siberia hasta el Océano Pacífico, mientras que el Imperio español se desmembró por completo. A principios de los años 90 cae la Unión Soviética, y la mitad de esta es desmembrada por Estados Unidos para dividirla y debilitarla. Algo parecido a lo que sucedió con Hispanoamérica cuando cae el Imperio Español. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Aunque la URSS perdió mucho territorio, Rusia logra permanecer como el país más extenso del mundo, es decir, mantuvo la unidad y no se balcanizó en multitud de pequeñas repúblicas como le ocurrió a Hispanoamérica. De lo que fácilmente podemos deducir que uno de los principales activos que tiene Rusia para ser potencia con tan poco PIB es su unidad. Los hispanos tenemos un potencial muchísimo mayor que el de los rusos en cuanto a población y riquezas, pero nuestra desunión nos mantiene debilitados y por tanto somos un blanco fácil para potencias extranjeras. Esto puede verse perfectamente en conflictos como la Guerra de las Malvinas, la cual, con una hispanidad unida, se habría ganado con suma facilidad, de igual forma que habría sido muy difícil para Estados Unidos expandirse por México y arrebatarle la mitad de todo su territorio si Estados Unidos hubiera tenido que librar aquella guerra contra todos los países hispanos. De hecho, Canadá pasó mucho tiempo sin querer desligarse del Imperio Británico porque su unidad con este le garantizaba protección frente al expansionismo estadounidense. Fijaos cómo podría haber cambiado el curso de la historia solo estando unidos. Pero obviamente la unidad no es el único factor. La URSS era una potencia nuclear y Rusia tuvo una gran herencia en este aspecto. Aunque por otro lado, desarrollar bombas nucleares tampoco es una tarea tan difícil como para que una hispanidad unida no lo hubiera podido conseguir. Ciertos liberales suelen decir que donde entra el comercio no entran las balas, pero más bien la realidad es que donde verdaderamente no entran las balas es donde hay bombas nucleares. Y si no, que se lo cuenten a Corea del Norte, un país pequeño y con pocos recursos que ha resistido una invasión estadounidense gracias a sus bombas nucleares. Sin embargo, Corea del Norte, por su pequeño tamaño, es demasiado dependiente de la economía china. En esta conversación suele aparecer el tema de que Iberoamérica difícilmente prosperará con tanta corrupción, crímenes, etc. Sin embargo, al caer la Unión Soviética, Rusia tuvo una de las mayores crisis de su historia. Cerraron fábricas, aumentó el desempleo, las mafias se hicieron con todo el poder, la violencia estaba por todas partes y la pobreza era tan enorme como la corrupción. Rusia era la Venezuela del Este en los años 90. La diferencia es que mientras los hispanos nos hemos quedado estancados, Rusia salió de esa situación en poco más de una década. Si bien es verdad que fuera de las grandes capitales no hay precisamente riqueza, el país ha prosperado muchísimo si lo comparamos con la situación de los años 90 y lo han conseguido en un tiempo récord. Aunque Rusia recibió con ansias los McDonald's y determinados aspectos de la cultura estadounidense, su pueblo no cayó en la subordinación cultural en la que sí cayó el mundo hispano. Jamás escucharéis a un ruso decir algo parecido a «ojalá nos hubieran conquistado los ingleses», y en la zona asiática del país nunca escucharéis decir «somos pobres y hay corrupción porque nos conquistaron los rusos». La historia que se enseña en Rusia no es la leyenda negra hecha por europeos y difundida posteriormente por Estados Unidos, que es lo que se aprende en Hispanoamérica para así controlar su relato histórico y someterlos mejor. La leyenda negra crea división, puesto que hace a los hispanos renegar de que son hispanos y por tanto de una hermandad que inevitablemente conduce a una unión que sería una clara amenaza para Estados Unidos. ¿Se imaginan lo que sería para esta superpotencia tener a una Rusia en el sur del continente? Sería atroz.
Por lo tanto, necesitan convencer a millones de personas de que la resistencia indígena es la respuesta y hacerles creer que son muy rebeldes y mucho rebeldes por adherirse a tal movimiento, cuando no son más que marionetas gringas. Muchos me preguntan que por qué insisto tanto en la historia en mi canal, cuando eso es agua pasada. Y no es así en absoluto. Putin tiene muy claro que los vendepatrias de la historia de Rusia son personajes como Gorbachov. Nosotros, por el contrario, tenemos a los vendepatrias como Simón Bolívar, Benito Juárez o Alberdi en un pedestal. En la misma historia está nuestra subordinación cultural. Que estos personajes sean héroes para los anglosajones es muy comprensible, pero no lo es que lo sean para los hispanos. El relato falso de nuestra historia nos hace vivir en una realidad paralela que nos atrapa en un bucle del que no salimos nunca. Hasta que la leyenda negra no sea derribada, los hispanos no nos sentiremos hermanos. Por ello, esclarecer la historia es el primer paso para la unión. Rusia solo depende de Rusia y de eventuales acuerdos con China, mientras Hispanoamérica y Filipinas están sometidas a Estados Unidos y España a la Unión Europea. Ellos tienen plenos poderes sobre sí mismos, porque están unidos y conforman un todo. Nosotros somos los pedazos del antiguo imperio español, y por estar divididos hemos terminado orbitando en torno a Estados Unidos y la Unión Europea, que atentan directamente contra nuestros intereses. Si Rusia se hubiera balcanizado como Hispanoamérica, serían un montón de repúblicas pobres e indefensas como lo son países como Armenia o Georgia. Los rusos llegan a tener tal orgullo patrio que hasta tienen un parque de atracciones llamado Patriot Park, en el que exhiben todo su poderío militar a lo largo de su historia. Nosotros, por el contrario, tenemos a un montón de lloricas que no superan la conquista de hace 500 años y genocidios que jamás ocurrieron y de los cuales jamás se ha presentado una sola prueba. Tan solo relatos falsos de Bartolomé de las Casas, que ya ha quedado demostrado sobradamente que fue el fraile más mentiroso de toda la historia de la Iglesia Católica, inventándose cifras que, a todas luces, eran imposibles y que han sido ampliamente desmentidas por multitud de historiadores. Muchos hispanoamericanos, como el youtuber Esquizofrenia Natural, dicen que la unión entre nosotros no es posible porque los países hispanos están muy distantes entre sí y tienen culturas muy dispares. ¿Crees que el hispanismo en algún momento unirá a la TAM? No. No. Tenemos culturas muy dispersas. En algún momento tuvimos una raíz hispana, pero no. ¿Y sabes por qué te lo digo? ¡Mira España, carnal! Ellos se están despedazando. Entonces, perdóname por poner en duda que la identidad española nos puede unir cuando España misma no es capaz de unirse. Y eso que ellos sí son un solo país y que están cerca geográficamente. Perdóname, pero por más que tú digas, pero es que es Latinoamérica. Carnal, Argentina está ridículamente lejos de México. 7 horas. 7 horas de avión. Eso para mí cuenta como estar ridícula y brutalmente lejos. Entonces créeme, discúlpame que te lo diga así, pero yo dudo mucho. Esto no significa que yo esté en contra o a favor del hispanismo, no. Es simplemente dándote mi opinión respecto de su viabilidad. Un argentino se parece más a un mexicano que un siberiano a un moscovita. Sin embargo, difícilmente escucharás a un ruso decir que no pueden estar unidos porque son muy distintos. La mayor parte de los hispanos son cristianos. En Rusia hay 11 usos horarios distintos en los que conviven culturas tan dispares que van desde ortodoxos hasta musulmanes. Yo mismo soy más parecido culturalmente a Esquizofrenia Natural de lo que él se parece a cualquier indígena que viva en una comunidad apartada dentro de su propio país. También hay muchos hispanos que dicen que cómo vamos a hacer una unión hispánica cuando ni siquiera en España somos capaces de mantener la unidad con el problema de Cataluña. Ese problema existe en muchísimas partes. Rusia mismamente lo tiene con varias regiones como Chechenia. Y allí no son 4 gatos declarando una república de 8 segundos. Son auténticas guerras internas con cientos de muertos. Una hispanidad unida con la bomba nuclear, de entrada, sería tercera potencia mundial tras Estados Unidos y China.
Es mucho lo que podemos aprender de los rusos, porque ni siquiera hace falta ser un país rico para poder ser una superpotencia del más alto nivel y subir a la primera división en lugar de seguir siendo países divididos y saqueados por terceros. Si tomásemos un siberiano, ¿no? Un hombre que vivió en la estepa siberiana toda su vida, y el hombre toma un avión a España, pero por error cae en Punta del Este, las costas del Uruguay. Escucha que la gente habla español y cree que está en España y dice, no, estás en Uruguay. Y el hombre va caminando y llega al Río de la Plata y dice, ¿y este qué río? Y el Río de la Plata, el río más ancho del mundo. Y del otro lado que hay otro país. Cruza y dice, acá seguro que se habla otro idioma. No, se habla español también. Bueno, ¿habrá otra religión? No, son católicos en ambos lados. Llega caminando hasta la cordillera de los Andes y le dicen, ¿y esto? Y son las montañas más altas de América. Del otro lado, ¿qué hay? Y hay otro país que se llama Chile. Ah, ¿ahí cambian de idioma a religión? No, tampoco. Y creo que el pobre siberiano va a mirar un poco extrañada la situación y dice, ¿y de acá hasta dónde no cambia? No cambia en todo el continente. Uno me decía, pero seríamos un país muy grande. Rusia sería más grande todavía. Además, Rusia tiene 11 usos horarios. Cuando en una parte de Rusia son las 11 de la mañana, en otra parte son las 12 de la noche. Y sin embargo, conforman un solo país. Dice, ¿cómo? Ustedes no cambian de idioma, no cambian de religión, tienen el mismo origen y son 20 países separados. ¿Ustedes son oligofrénicos? ¿Tienen algún problema? Porque no va a poder entender que seamos 20 países.